Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer una clase de tercer grado. Estamos a 22 de abril del 2020. Vamos a continuar por medio de este medio que es mi canal de YouTube. Vamos a aplicar lo que ya hemos visto en los demás videos en este problema. Ya hemos visto lo que son las funciones trigonométricas. Hemos visto cómo calcular un ángulo, cómo encontrarlo en la calculadora científica. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema que dice así. Luis mide 1.85 metros de estatura. Al estar de pie en cierto momento del día, proyecta una sombra de 2.3 metros. La pregunta es, calcula el ángulo que se forma con el piso. Aquí tenemos la figura para que la analicen bien. Mide 1.85 y en el piso tenemos una distancia de 2.3. El ángulo que vamos a calcular es el de color rojo, que es beta, ¿ok? Tenemos que tener preparada la calculadora científica para poder resolverlo, para que la tengan a la mano. Lo primero que tenemos que hacer es observar la figura y dentro del triángulo rectángulo tenemos el ángulo. En la parte de enfrente, que es la estatura de Luis, que es el valor de 1.85, me representa el cateto opuesto. Y la parte de la sombra que se encuentra en el piso me representa el cateto adyacente. Entonces, voy a decidir qué función tiene estos dos parámetros, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? Vamos a utilizar tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque son los dos valores que tenemos en el dibujo para poder encontrar el ángulo. Entonces vamos a utilizar la función tangente, pero vamos a calcular el ángulo. Entonces lo primero que vamos a poner es, vamos a sustituir los valores que tenemos de la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el ángulo beta es igual a la inversa de la tangente, que es lo que vimos en el video anterior, que es cateto opuesto, que vale 1.85 sobre cateto adyacente, que es 2.3. Entonces, si nosotros hacemos nuestra división de 1.85 entre 2.3, me da un total de 0.8043. Vamos a manejar solamente 4 decimales. Ahora ya tengo el decimal. Voy a aplicar lo que he venido viendo en el video anterior de la calculadora científica. Tenemos ángulo beta es igual a tangente a la menos 1, que es la inversa de la tangente de 0.8043. Nos vamos con la calculadora científica, ¿ok? Recuerden que tenemos que tener a la mano nuestra calculadora científica para poder resolver este problema. Entonces, me dice el problema que es tangente a la menos 1 de 0.8043. Me voy con mi calculadora científica. Voy a poner, recuerden, la tecla Shift o inversa, dependiendo del modelo de la calculadora. Pueden manejar Shift, inversa o segunda. Siempre esa tecla está de color o de otro color, amarillo o rojo, ¿ok? Entonces aprietan esta tecla, Shift. Luego en este caso estamos usando la función tangente. Aprietan la función tangente. Aparece de esta forma en la calculadora científica. Después vamos a ingresar el valor, que es 0.8043. Ahí lo tenemos en la calculadora científica. Le damos igual. Ahora solamente nos queda por apretar una tecla, que es grado, minuto y segundo. Le damos grado, minuto y segundo. Y ya tenemos el resultado del ángulo, que es, por lo tanto, nuestro ángulo beta es igual a 38 grados 48 minutos. Este viene siendo nuestro resultado. Este es el ángulo que forma
Este es el ángulo que resultó. Es el ángulo que forma el piso con la sombra, que es el que nos están pidiendo en el problema. Entonces, hasta ahí estamos utilizando lo que es la función tangente debido a los valores que yo tenga. De ahí yo voy a decidir qué tipo de función voy a utilizar, si es seno, coseno, tangente, dependiendo siempre de los dos valores que yo tenga. Eso deben de tomarlo en cuenta para poder decidir qué función van a utilizar. ¿Ok? Si yo tuviera un ejemplo, el cateto opuesto y la hipotenusa, entonces utilizaría otra función. Entonces, en este caso, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Me refiero a la función tangente. ¿Ok? Entonces, vean paso por paso para que resuelvan el siguiente ejercicio. Recuerden todo apuntarlo en su cuaderno. El siguiente ejercicio dice de clase para tercer grado, 22 de abril 2020. Calcula el ángulo de inclinación del siguiente triángulo rectángulo, que tiene los siguientes datos. Observen bien el dibujo y ustedes van a decidir qué valores tienen primero. Recuerden, tienen aquí el ángulo. ¿Qué valor es el que se encuentra enfrente del ángulo? Observen, siempre deben de analizar primero los valores que yo tenga para poder saber qué función voy a utilizar. Entonces, analizo yo mi triángulo rectángulo y enfrente del ángulo tengo un valor que ya a ustedes les toca decidir qué valor es este. Y el valor más grande del triángulo rectángulo, que ya saben cuál es. Entonces tengo este y tengo este. Ustedes van a decidir qué función utilizar para poder calcular este ángulo. Recuerden, pongan mucha atención en el video anterior porque no voy a utilizar la misma función porque tengo diferentes datos. Nada más les estoy cambiando un dato, vean. Ahora tengo el valor que está enfrente del ángulo y el valor más largo del triángulo rectángulo. Decidan qué función van a utilizar para que se les haga mucho más fácil. Utilicen su calculadora científica y con eso van a poder llegar a resolver el problema. Saludos a todos los jóvenes. Recuerden apuntar todos los ejercicios en su cuaderno, por favor. Ya me he comunicado mucho con ustedes. Saludos a todos. Todos los terceros, A, B, C, D y F. Pongan mucha atención. Cualquier duda me pueden mandar un mensaje. ¿Ok? Vean el video, analícenlo y resuelvan el ejercicio. Hasta luego, jóvenes.